Saludo cordial tengan todos ustedes. Vísteme despacio porque tengo prisa. Se dice que fue Napoleón quien le dijo a uno de sus ayudantes esta frase: vísteme despacio que tengo prisa. Parecer Napoleón tenía un compromiso importante y debía llegar no solamente a tiempo, sino bien vestido. Y las prisas definitivamente a nada bueno conducen. La prisa no nos deja ver las realidades que hay a nuestro alrededor. Esas prisas que manejamos en nuestras vidas nos conducen a la ansiedad, y esta es otro de los males que nos acompaña en esta vida moderna, y no solamente a los adultos. Vemos también en los jóvenes y aún en los niños. Y toda esta prisa que nos lleva a la ansiedad nos genera lo que tan habitualmente llamamos o que estamos ya como tan familiarizados con el famoso estrés. Nos estamos acostumbrando a una vida con una velocidad que nos aturde y no nos permite detenernos a observar, a analizar y por consiguiente poder aprender de las diferentes circunstancias, simplemente porque vamos a mucha velocidad, porque vamos muy deprisa. Y esta velocidad que va de la mano de la ansiedad, del estrés, lo que genera en nosotros es incertidumbre, genera recelos, desconfianzas, y no solamente en nosotros mismos, sino hacia todos los demás. Si sacáramos tiempo para observar, si sacáramos tiempo para reflexionar, para aprender de situaciones propias y de situaciones ajenas, podríamos definitivamente construir un futuro, podríamos evitar errores, podríamos construir familias, podríamos construir sociedad, podríamos construir país. Y esta velocidad digital, hermanos, que nos acompaña en esta era postmoderna, le está haciendo mucho daño a la lógica humana, nos está haciendo mucho daño, ya que nos está llevando a esa misma velocidad. Debemos aprender y debemos crecer, hermanos y amigos, en la capacidad de ir más lentos, de ir un poco más despacio, de esperar, de observar, de planear y especialmente de aprender de situaciones para no caer en los mismos errores. Y el mañana nos agobia y nuestra mente vuela hacia el futuro y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasará mañana? Pero mucho del futuro depende de tu aprendizaje, mucho del futuro depende de la aplicación de circunstancias del pasado. Veamos, hermanos y amigos, qué nos trae la palabra del Señor en un tema como el planteado en esta ocasión. Por eso, hermanos, los invito para que vamos al libro de los Proverbios. Nos ubicamos en el capítulo 24 y nos vamos a ubicar en los versículos 30 al 32. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno, y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado, y de lo visto saqué una lección.
Padre, te alabamos, te damos honra, te damos el honor, la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, permítenos recibir tu enseñanza, llevarla a nuestro corazón, Señor. Permítenos ir un poco más despacio, Señor, para poder observar tantas enseñanzas y lecciones que tú mismo colocas al lado y lado en nuestro camino. Te damos honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Observaciones que nos enseñan, observaciones de las que podemos sacar lecciones. Ese es el tema en una porción de la palabra como la de hoy. Y estos versículos que nos ocupan en esta ocasión pintan un cuadro vivo, podríamos decirlo así, del campo del perezoso. Y es decir, nos invita inicialmente a colocar nuestra mirada en la actitud y comportamiento de un personaje muy especial, del perezoso, del flojo, el descuidado en hacer lo que debe o necesita ejecutar. Y tema del que se ocupa en muchas porciones este libro de los Proverbios. Pero ese versículo 31 de la porción de hoy nos muestra un elemento, digamos, sorpresivo e inesperado. Nos muestra un campo descuidado, nos muestra un campo abandonado. Y estaba descuidado no solamente la viña propiamente, es decir, estaba descuidado no solamente su interior, sino también el cerco, su delimitación. Entonces tenemos aquí un campo caído, un terreno caído, un terreno abandonado. Pero nos preguntamos, ¿cuáles son las razones o cuáles son algunas de las razones para que un campo esté abandonado? Y creo que lo primero que podemos encontrar es que posiblemente el dueño haya muerto. Creo que es una buena razón para que esté abandonado, o que pronto haya muerto el dueño y no tenga herederos, o que estos vivan, digamos, en lugares lejanos, que vivan lejos. En segundo lugar, la familia de pronto se ha ido como resultado de una situación política. Aquí en las mismas escrituras tenemos muchos ejemplos. En el libro del Éxodo, en el capítulo 1, por el versículo 8, ahí encontramos una situación política que influyó en la salida de los hebreos en Egipto. Se levantó, recordamos que se levantó un nuevo rey que no conocía a José, aunque José ya había muerto. Y como el pueblo de Israel, digamos que crecía en número y crecía en fuerza, este nuevo rey les impuso entonces nuevas cargas en sus trabajos para limitar entonces este crecimiento y esta fuerza. Pero mientras más los oprimían, nos dice la palabra, más se multiplicaban y más crecían. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, por el versículo 13, nos encontramos otra situación política que produjo la huida de José y María con Jesús a Egipto, con la famosa matanza de los niños ordenada por Herodes. De la situación económica, cuando vamos al libro del Génesis, capítulo 12, versículo 10, encontramos la ida de Abraham a Egipto porque había mucha hambre en la tierra. Lo mismo en el libro del Génesis, por el capítulo 41, versículo 56 y capítulo 42, versículo 1, encontramos a los hijos de Jacob que van a Egipto por alimentos, por la hambruna también que se estaba presentando. Y razones para encontrar un campo abandonado. Y nosotros en el presente
en un país como el nuestro, hemos vivido de una manera directa esto de dejar los campos, de dejar las tierras, de dejar las propiedades por asuntos políticos, o bueno, digamos más bien por asuntos de guerra, donde los diferentes grupos indiscriminadamente y sin considerar el dolor de las personas, sin considerar las pérdidas, los hacen salir de sus propiedades con amenaza, los desalojan a la fuerza o simplemente los expropian. Pero finalmente, digamos que una causa no legítima del abandono de un campo es la flojera, es la pereza, es el descuido. El perezoso no alista los campos, el perezoso no alista su casa, el perezoso no alista su vida. El perezoso permite que crezcan los espinos y que crezca la hierba, impidiendo entonces así que las cosechas crezcan. Deja crecer las necesidades, el perezoso deja crecer los obstáculos, el perezoso deja crecer los problemas. El descuidado no permite crecer en sí mismo, ni permite crecer a su alrededor, porque es que el descuidado y el perezoso contagian. El perezoso no tiene límites simplemente porque es que los deja caer. Estos desaparecen de él. Y sin tener cosechas para recoger, sin tener cosechas para levantar, el perezoso no tiene para comer ni para vender, por lo tanto no tiene ingresos. Y de pronto se despierta a la realidad de su difícil situación, y entonces la pobreza lo toma por sorpresa como caminante, o de repente como hombre armado, como un soldado al ataque, así como lo describen aquí en Proverbios. Entonces, la situación que describe el autor aquí en estos versículos, seguramente con frecuencia se veía en los caminos de Israel. Pero está claro para todos nosotros que no solamente en aquella época y en aquella región se veían estos cuadros como los descritos en este libro. En nuestras ciudades y campos vivimos las mismas experiencias, como también las vivimos en nuestras familias, en nuestro entorno y en nuestras vidas en general. Y muchos pasarían por este mismo lugar descrito y verían la dejadez del campo, verían el deterioro con cierto asombro, pero luego continuarían por sus caminos. Y esta es la realidad de muchos de nosotros, es la realidad en muchos de nosotros. Observamos situaciones, algunas nos causan asombro, pero continuamos con prisa y la velocidad que nos coloca el mundo de hoy. El autor, como dice una traducción, guardó en su corazón lo observado, es decir, trató de descifrar el significado que tenía este triste cuadro que había contemplado. El observador se detuvo, reflexionó y aprendió. Y es lo que debemos hacer, hermanos y amigos. Debemos intentar ver un poco más allá de lo visible para entender los principios de vida que nos enseñan estos cuadros de deterioro, estos cuadros de escasez. Pero estas lecciones no están a la vista de los que pasan por la vida apurados, concentrados solamente en sus cosas y van a mucha velocidad, a mucha prisa. Vamos tan rápido, hermanos, vamos tan descuidados o tan indiferentes que no recibimos las lecciones de vida. Y estas lecciones solamente se pueden comprender cuando uno añade al proceso de observación un riguroso ejercicio de reflexión. Tenemos entonces observación más reflexión. Y en el caso del esfuerzo del autor de Proverbios,
esta reflexión dio fruto y recibió instrucción, recibió lección. Y esa es la idea para todos nosotros, mis hermanos, que aprendamos de lo que observamos, que aprendamos de lo que vemos, que aprendamos de las experiencias. Y lo que está a nuestro alrededor puede brindarnos valiosas lecciones para nuestro propio andar. Y este es el verdadero valor de ser un observador. El ejercicio de reflexionar nos libra de simplemente, digamos, menear la cabeza frente a la falta de responsabilidad del vecino o de darle rienda suelta a las críticas que no edifican ni aportan nada a la situación. Tristemente, hermanos y amigos, nuestras observaciones muchas veces no producen más que pequeños resultados debido a las pequeñas o nulas observaciones, a las pequeñas reflexiones o análisis. Una reflexión o la reflexión bien llevada puede ser una actividad sumamente provechosa cuando busca aprender de las variadas situaciones que nos presenta la vida o que nos regala la vida. Y sin duda este es un tema recurrente en el libro de los Proverbios. Noten ustedes que en el primer capítulo de este libro de los Proverbios, por el versículo 20 y 21, el autor señala que la sabiduría clama en las calles, que la sabiduría clama en las plazas y que alza la voz, que clama en las esquinas de las calles concurridas, y que la sabiduría está en la entrada de las puertas de la ciudad, pronunciando discursos. Entonces, cuando uno lee esta descripción de la sabiduría ahí en el capítulo 1 de Proverbios, estos 4 lugares mencionados, la calle, las plazas, las esquinas y las puertas de la ciudad, estos simplemente son aquellos lugares donde se llevaban a cabo las actividades de la vida cotidiana, es decir, son las actividades de nuestro diario vivir. Y en medio de estas actividades, una persona podía descubrir muchas lecciones valiosas para la vida, que es la esencia de lo que significa ser sabio. Y es un error, yo considero que es un error creer que solamente se aprende dentro del marco de una aula o asistiendo a algún evento especializado en un tema determinado. La sabiduría, hermanos y amigos, está a disposición de todos nosotros. La sabiduría está a disposición de todos los que tienen ojos para ver y todos los que tienen un corazón dispuesto a meditar o a reflexionar en lo que ven alrededor. Entonces, la sabiduría, hermanos y amigos, solo requiere observación y reflexión. Miren, hermanos y amigos, hoy nuestro país está pasando por un momento muy, muy especial. La pandemia, aunque es un mal mundial, creo que nos ha afectado duramente. Pero en medio de la pandemia se da el tema de los paros, se da el tema de las marchas, se da el tema de las movilizaciones, pero con ellas se viene el desorden, se viene la inseguridad, se viene la violencia social, quizás nunca vista en nuestro país de esa manera. Pero el Señor, a través de su palabra hoy, hermano y amigo, te dice, detente. El Señor hoy a través de su palabra te dice, observa y reflexiona para que aprendas la lección. Que lo que has visto a tu alrededor te sirva para tomar unas buenas decisiones y no continuar cometiendo errores, no continuar equivocándote. Y yo te pregunto, ¿qué has visto en el interior de tu país, en el interior de nuestro país,
que te haya dejado una lección y con ella aprender y aplicar para mejorar? ¿Qué has observado? Para que de esa observación entonces y después de reflexionar obtengas una lección. Hermanos, y no es con críticas, no es con mensajes malintencionados, muchos de ellos con falsa información, no es con comportamientos vandálicos que vamos a corregir errores de nuestro terreno o más bien de nuestro país. ¿O será que nuestro país está abandonado, como se describe en la porción de hoy? ¿Será que nuestro país está dejado, está con espinos o está con la hierba muy crecida? Que de pronto un observador que nos ve como un terreno abandonado o que sus habitantes somos unos perezosos, unos descuidados. Y de pronto muchos de ustedes inmediatamente piensan, sí, claro, es que los políticos, bueno, quizás muchos de ellos se hacen parte de esos dejados, pero los dueños de este campo llamado Colombia somos todos nosotros y debemos convertirnos en constructores de paz, porque podemos observar a nuestro alrededor y tenemos muchas lecciones para aprender y no cometer los mismos errores. La palabra del Señor te dice hoy, hermano y amigo, observa para que recibas una lección. Observa, reflexiona, aprende y aplica. Y te invito, hermanos, para que pienses en algo hermoso que encontré en un escritor, en donde dice, es mejor adquirir sabiduría que oro. El oro le pertenece a otro, pero la sabiduría es nuestra. El oro solamente sirve para el cuerpo y para este tiempo presente, pero la sabiduría es para el alma y es para la vida eterna. Hermanitos y amigos, los invito entonces para que se detengan, para que observen a su alrededor, para que reflexionen y para que reciban lecciones de todo lo observado y puedan entonces tener un futuro con mejores perspectivas. Que el Señor los bendiga, hermanos y amigos, y les envío un fuerte abrazo.